Buen día, feliz sábado para todos. Vamos de vuelta, feliz sábado. Ahí me gustó más. Siempre hago ese ejercicio con los alumnos, a la mañana temprano. A nadie por ahí, nadie tiene las ganas, ¿no es cierto?, de saludarse, pero cuando uno le pone un poco de ganas, vienen esas ganas, ¿sí? Así es que feliz sábado para todos. Bien, conversaba recién con el hermano ahí en la previa antes de entrar y creo que es necesario, ¿no es cierto?, también hablarles acerca de la iglesia de instituto. Traigo los saludos de los hermanos de instituto, una iglesia que nació gracias a hermanos de esta iglesia, que cumpliendo con la misión pusieron, ¿no es cierto?, una filial ahí de escuela sabática, después nació un grupo, después siguió una congregación y ahora está la iglesia de instituto. Y como dice la palabra de Dios, también tenemos problemas, pero estamos firmes en la fe. Amén. Saludos entonces de parte de mis hermanos de instituto para los hermanos aquí de la Iglesia Central. Bien, el sermón que preparé para compartir esta mañana pareciera, ¿no es cierto?, que no debiera ya predicárselo, pero vamos a ver que es necesario y que todos necesitamos siempre de la palabra de Dios. Y para comenzar, pensé en dos sucesos que me pasaron, dos cosas que me pasaron, una cuando era niño y la otra cuando era adolescente. Y arranco con la primera. Cuando era niño, a la siesta dormían nuestros padres y entonces empezaba la recorrida. El que primero se escapaba de su casa, de sus padres, de la orden de no salir, recorría las casas y cada vez se iban juntando más muchachos y nos silbábamos. Hacía un silbido y cuando escuchábamos, mi hermano y yo en este caso, cuando llegábamos a nuestra casa, ya escuchábamos ese silbido característico y ya ni siquiera teníamos que decirnos entre nosotros lo que significaba, porque teníamos que salir también nosotros y escaparnos de nuestra casa. Y nos íbamos. Y lo hacíamos una vez, dos veces, tres veces, muchas veces durante las vacaciones y durante muchas vacaciones. Pero una tarde, una siesta, mejor dicho, una siesta casi tarde, ya terminó a la noche incluso ese hecho, le ocurrió algo a un amigo. Entramos ahí en una playa, el agua era tan cristalina como el chocolate, imagínense, y a mi amigo no sé qué le pasó, se descompensó y quedó ahí abajo. Lo sacamos como pudimos. Y todo se transformó en una tragedia, en una desgracia, en un mal momento. Y no sabíamos para dónde correr. ¿Sí? No quiero entrar en detalles, simplemente decirles que nos escapábamos de nuestras casas, desobedecíamos lo que nuestros padres nos decían. Y la otra historia era cuando era más adolescente, ya un joven de 15 años, jugaba al fútbol, no sé si lo hacía bien, pero jugaba. Y cuando ocurrió ese hecho, un poco empecé a pensar y a plantearme y a decir, ¿y cómo terminé en esto? Porque también en una de esas picadas, como le llamábamos, armábamos ahí un partidito de fútbol, éramos entre nosotros, lo más grave. ¿Por qué? Porque empezábamos, ¿no es cierto?, a jugar y después la pasión del partido, esas ganas de ganar, todo eso que llevamos adentro y que a veces incluso ni siquiera somos capaces de percibir, se despertó en todos, prácticamente en todos, cuando, no sé, por un empujón, una fricción en el área, un gol que no se cobró, un penal que se dejó pasar, lo que sea. No me acuerdo lo que pasó. Pero sí se desencadenó una batalla campal. Todos nos conocíamos. Y me acuerdo bien, Pepe estaba tirado en el suelo y le daban patadas. Tremendo, ¿no es cierto? ¿Cómo terminamos así? Me pregunté, hasta que uno por ahí, con un poco de cordura, ¿no es cierto?, se dio cuenta, grito y dijo, ¡paren!
y como que escucharon la mayoría, y los que no fueron, ¿no es cierto?, separados por aquellos que escucharon esa voz. Y paró la pelea. Éramos amigos, nos conocíamos. ¿Cómo terminamos así? Que a veces nos creemos exentos de situaciones o de potenciales problemas y podemos exhibir nuestra chapa de cristianos, de adventistas del séptimo día, de que sabemos lo que hacemos, de que tenemos mucha luz, y de hecho la tenemos. Pero, ¿será tan así? Saben, en Romanos, en el capítulo 1, no vamos a leer todo, pero sería bueno que lo tengamos ahí presente a Romanos. En Romanos capítulo 1, Pablo, inspirado por Dios, siendo la voz de Dios en lo que escribe, en lo que nosotros leemos ahora, está, ¿no es cierto?, primero saludando a unas iglesias. Rápidamente digo el contexto en el que se encontraban estas iglesias. Históricamente, ¿no es cierto?, en Roma las iglesias eran dirigidas por judíos que se habían vuelto al cristianismo. Pero después, por ciertas persecuciones que no vienen al caso, simplemente para contextualizarlo digo, esos judíos tuvieron que irse, esos cristianos judíos tuvieron que irse. Y las iglesias quedaron en manos de gentiles, convertidos también al cristianismo. Pero resulta que cuando terminó la persecución volvieron otra vez los hermanos y ahí parecía que había un roce, porque unos empezaban a decir sobre otros, no viene al caso, ¿no es cierto? Y entonces Pablo les recuerda y queda registrado, y nosotros lo debemos tomar así, porque también es una enseñanza para nosotros, para que sepamos que todos somos pecadores. Él lo dice ahí, ¿sí? Él habla ahí me quedo con el capítulo 2, versículo 9. Dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, que el juicio sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. Y aparece la palabra ahí, ¿no es cierto? Todos podemos decirlo. Podemos actualizar eso en nuestras iglesias. Porque a veces pareciera que es para los de afuera, pero nosotros no estamos exentos, no estamos libres de los ardilles del enemigo, que se esfuerza, vamos a ver después, doblemente en aquellos que se consagran a Dios. ¿Para qué? Para que se desvíen. Y en el capítulo 1, ¿no es cierto?, habla ahí en una parte que a veces la podemos tomar para salir a hacer una cacería, ¿no es cierto?, una inquisición, porque habla y da ejemplos de que los que no obedecen a Dios son entregados a sus pasiones. Y dice que las mujeres se encienden con mujeres y los hombres también se encienden con hombres. Lo digo así, ¿no es cierto?, para no utilizar otra terminología, pero se entiende a qué se refiere y está escrito en la palabra de Dios. Y podemos tomar eso y decir: no, eso es para ellos, no tiene nada que ver conmigo. Pero vuelvo a repetir, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 9, dice todos, y más adelante sigue diciendo todos. En el capítulo 2, versículo 10 dice: y en cambio, gloria y honra y paz a todo, nuevamente dice, no hace distinción, a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también sobre el griego. Y en el 11, para que no queden dudas, porque para Dios no hay acepción de personas. No la hay, no nos engañemos, pero no nos engañemos en el buen sentido. Porque cuando Dios nos habla, no nos habla para hacernos sentir mal, para que nos sintamos perseguidos.
sino que es una voz amorosa de un Padre que desesperadamente nos grita lo que es mejor para nosotros. Y tomo entonces en este relato, en este primer capítulo de Romanos, que Pablo nos deja un principio, siempre por supuesto, venido por inspiración divina, y vaya que lo es. Acá hay un principio que se aplica para todos. Y ese principio, Pablo lo describe en el capítulo 1, versículo 21, 22, 23 y 24. Pueden seguirlo ahí con sus miradas. 1:21, ¿sí? En el versículo 1:21 nos habla acerca de, ¿no es cierto?, de cómo negarse a reconocer que Dios es nuestro creador trae consecuencias. Después viene que las personas que niegan a Dios como creador empiezan a enredarse en su propio entendimiento, en sus propios razonamientos. Empiezan a justificarse. Y después buscan la creatividad humana y sus dioses falsos. Crean ídolos en el lugar que le corresponde a Dios. Eso lo podemos extraer como un principio en los versículos del capítulo 1, 21, 22, 23 y 24. Y me quedo con el 24, lo leo. Por eso Dios, dice, los entregó a pasiones vergonzosas. Acá nuevamente puede surgir, ¿no es cierto?, una tendencia de decir, no, pero se está refiriendo a esos que se encienden sexualmente entre pares. Pero no, esto incluye más, esto va más allá. ¿Saben? Otra traducción dice que Dios deja a merced de las pasiones a aquellos que se entregan a esas pasiones, que van en contra de un Dios creador, de un Dios que sabe lo que es mejor para vos y de un Dios que quiere tu salvación. Y esos propios deseos siguen un propio camino. El primero, empezamos a tener y a guiarnos por nuestros propios pensamientos. El segundo, repercute en nuestros cuerpos en general. Como ejemplo, da esas inclinaciones, ¿no es cierto?, vergonzosas. Y en tercer lugar, ¿sí?, eso repercute socialmente. Formamos parte de o socialmente las personas forman parte de una mente depravada. O sea, una mente que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasa, no es cierto? Lo que estaba pasando en Roma y lo que está pasando también en la actualidad. Pero vuelvo a insistir en esto, no nos equivoquemos, porque acá podemos empezar a señalar, ¿no es cierto? Y seguimos ahí en la lista, ¿sí? En el versículo 27 hay una larga lista y podemos decir, sí, vos tenés esto, vos tenés aquello, vos tenés lo otro. A nosotros no nos pasa eso, nosotros no tenemos eso. Y acá, ¿no es cierto?, preparando el sermón, vino a mi mente 2 ejemplos, hay muchos, de que a nosotros también necesitamos este mensaje, de que nosotros no estamos exentos de esto, porque también podemos tener esas pasiones que van en contra de Dios. Y el primer ejemplo está ahí en Mateo 19, el versículo 16 en adelante, no lo vamos a leer, pero sabemos que habla del joven rico. ¿El joven rico obedecía los mandamientos de Dios? ¿Cumplía con ellos? Sí. Pero la pasión de él, ¿cuál era? El dinero. Y fíjense, vuelvo, ¿no es cierto?, a lo que Pablo en el capítulo 1, 21, 22, 23 y 24, inspirado por Dios, nos transmite y nos dice, acá hay un principio, cuídate de que no te pase esto, de no caer en esto. Y si estás cayendo en esto, salí de eso.
Porque el joven rico que creía y que obedecía la ley, pero la obedecía, ¿no es cierto?, en sus propios pensamientos. Podemos decirlo formalmente, tal vez, para que se entienda. Pero él, ¿no es cierto?, no reconocía a Dios como soberano, como creador y soberano y dueño de todo el mundo, de todo el universo. ¿Y por qué? Si ahí en ninguna parte dice eso. Porque él había fabricado un ídolo. Y el ídolo era la avaricia, el dinero. Y ese ídolo era su falso Dios. Ídolo quiere decir falso Dios. Y de esa manera había suplantado al Creador, al soberano, puesto un ídolo, un falso Dios, y en realidad eso era lo que a él le movía en sus pensamientos. Y hasta era religioso. Pero cuando Jesús, el Creador, el soberano, le dijo que ese era su ídolo, que tenía que dejarlo, se fue triste. Este es el primer ejemplo de que lo que Pablo escribe en Romanos también es para nosotros. Y que ahí hay un principio. El segundo ejemplo lo encontré hace mucho tiempo y cuando preparaba este sermón vino, ¿no es cierto?, a mi memoria ese canto del salmista. Vamos al Salmo 19. Fíjense que ahí, mucho tiempo antes de que se escriba esto, ¿no es cierto?, lo de Romanos digo, también al salmista le pasa lo mismo. Pero la actitud es otra. Y ese es el mensaje de esta mañana. David en el Salmo 19, primero, si vamos, no lo vamos a leer todo, pero ahí está uno un versículo muy famoso, muy conocido, unas palabras que creo que todos lo conocemos. Dice, los cielos cuentan la gloria, ¿de quién? De Dios. Reconocía a David. Entonces David reconoce a Dios como creador, reconoce que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor, porque él sabe, es lógico, es una cadena lógica. Si Dios es el creador, si Dios es el que nos creó a nosotros, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y en el contexto del gran conflicto, Él sabe que es lo mejor para nuestra salvación. Pero en la última parte aparece algo como que está fuera de contexto. Como que uno dice, pero ¿y por qué David de repente aparece con esto? En el versículo ahí 12, David, después de haber reconocido a Dios como creador, después de haber dicho que todo lo que viene de Él es bueno y es dulce como la miel, dice, se pregunta, ¿quién puede discernir sus propios errores? Dios nuevamente nos pregunta a cada uno de nosotros, pónganle su nombre. ¿Puedo yo, Mario, discernir mis propios errores? Preguntarme como el salmista. Coincidiendo con David, reconociendo a Dios como creador, sabiendo que todo lo que Él me pide que haga es bueno. Pero el salmista dice, ¿puedo yo discernir mis propios errores? Y ahí viene una súplica, varias súplicas. Súplicas que nosotros tenemos que tomarlas como nuestras, porque necesitamos eso. Y dice, líbrame de los que me son ocultos. Cuando yo descubrí este salmo, me quedé impactado en esta partecita. Líbrame, dice, ruega el salmista que Dios lo libre de esos pecados ocultos. Entonces ahí busqué las referencias, busqué otras traducciones. Y dice, líbrame de esos pecados que me olvidé. Líbrame, dice otra versión, de esos pecados de los que soy inconsciente.
Qué bueno que hablemos de conciencia, ¿no es cierto?, en estos tiempos, donde se habla de lo otro, de lo inconsciente. Líbrame, dice David, líbrame de esos pecados que los cometí y ya me olvidé. Una vez Víctor Boicha, el profesor Víctor, lo deben conocer, profesor ahí del Instituto Adventista, nos contó en una meditación que él empezó a poner las cuentas claras con Dios. Y entonces dijo, bueno, esta noche voy a empezar a pedirle perdón a Dios y voy a recordar las cosas que hice mal y le voy a pedir perdón a Dios. Porque bueno, no me va a llevar tanto tiempo. Tuvo que posponer para el día siguiente. Empezó a recordar tantas cosas, decía Víctor. Pero si esto lo renovamos, lo hacemos presente, también sabemos que el salmista está diciendo, líbrame de esos pecados que voy a cometer y de los que tal vez no me dé cuenta. Y alguno dirá, pero ¿cómo puede pasar eso? Uno común, comentarios. Los pedagogos le llaman comentarios de pasillo. La vecina de la esquina de mi casa le llama chismes. Chismes que generan daño, que generan, que reducen a una persona o a un grupo a un comentario. Toda la vida de una persona amplia, todos los aspectos que tiene una persona, que podemos decirlo entre comillas, ¿no es cierto?, un universo entero, es reducido por un comentario. Y a veces no nos damos cuenta del poder que tienen esos comentarios. Algo que no sucedió en ninguna iglesia, es algo ficticio, lo voy a decir ahora. No sé, un diácono que tenía que abrir la puerta a las 4 de la tarde, había una reunión de algún ministerio. Llegó tarde, alguien hizo un comentario así a la ligera, sí, porque fulano le está pasando, qué sé yo. Y otro ya lo tomó y le agregó, y el otro le quitó y le puso otra cosa. Y el diácono tal vez llegó tarde porque se le pinchó la rueda o le paró un agente de tránsito, qué sé yo. O llegó tarde. Resulta después que carga con sus hombros, con todo lo que se pueda decir de él, que es solamente un mínimo comentario. Líbrame de esas cosas, de esos pecados, de los que no me doy cuenta y los cometo. Y sigue el salmista, y dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Cuando investigué sobre esto, vieron que tenemos siempre un significado así peyorativo, actual, de la época, sobre las palabras, pero en la Biblia nos lleva graciosamente, digo por la gracia de Dios, a que busquemos lo que esas palabras significan en el contexto bíblico. ¿Y saben lo que es que te libre Dios de los pecados, de la soberbia, de mi soberbia? Es cuando yo cometo un pecado sabiendo que es pecado. Soy soberbio ante Dios. Y eso sí tiene que ver con nosotros, y es indiscutiblemente para nosotros, porque cuánto sabemos. Y sigue, porque hay otros. Dice que no se enseñoreen de mí, le ruega a Dios. O sea, fíjense, ahí agrega un dato más. El pecado por soberbia, ese que yo cometo sabiendo que no lo tengo que hacer, pero lo hago, se va a enseñorear de mí. Por eso el salmista le ruega a Dios que lo libere de eso. Y sigue, entonces dice, seré íntegro y estaré libre de gran rebelión, consecuencias de esos pecados. Y acá viene algo más sutil, tremendo, porque termina diciendo, sean gratos los dichos de mi boca. En ese ruego, si lo traducimos de esa manera, podemos decir, Señor, líbrame también que los dichos de mi boca sean gratos y que no sean lo contrario.
Y el último es tremendo, porque ahí sí se ve la soberanía de Dios y ahí sí se relaciona totalmente con lo que dice Pablo. Porque Pablo dice, cuando se haga el juicio de Dios, lean ahí en Romanos, cuando se haga el juicio de Dios, Dios no va a hacer acepción de personas y Él va a discernir quién es el que hizo esto y quién es el que no hizo. Yo puedo engañar externamente a muchos, pero Dios conoce lo que ahí dice el salmista y dice, y la meditación de mi corazón delante de ti. El salmista ruega que sus pensamientos también sean gratos. ¿Y vieron qué rápido que son nuestros pensamientos? Yo no sé qué pensamientos estarán teniendo en este momento que se predica esto, pero habrá pensamientos. ¿Cuáles son? Ese es el principio que Pablo, inspirado por Dios, pone sobre la mesa. Y te dice, si tus pensamientos empiezan a suplantar a Dios como creador, vas a empezar a justificarte y vas a terminar haciendo ídolos. Y Dios, que provee el Espíritu Santo para convencernos de pecado, si vos entras en ese proceso, Él no puede proveer otra cosa que el Espíritu Santo. Vos te entregás a tus propias pasiones. Y ahí te vas a empezar a preguntar, ¿y cómo terminé en esto? Como me pregunté yo cuando jugábamos al fútbol y empezamos a pelearnos y a patearnos entre todos. ¿Y cómo terminé así? Me dejé llevar, me entregué a mis pasiones. Y en la otra historia, yo sabía que estaba desobedeciéndole a mi papá. Y salí lo mismo. Y saben, a veces los humanos, todos, tenemos esta tendencia. Elena de White también nos habla, ¿no es cierto?, acerca de, si quedan dudas, leo esto. Esto está en Mente, Carácter y Personalidad. A ver si puedo, estoy sin celular, mi esposa me presta y es como que no le entiendo muy bien. Por ahí pueden quedar dudas, ¿no es cierto? Porque vuelvo a insistir, esto no es para que salgamos o para que entre nosotros empecemos a acusarnos de lo que aparece ahí en la lista, en Romanos, capítulo 1. Esto es un llamado de un padre amante que nos dice, este es el proceso en el que podés caer o en el que caíste. Y usted dirá, no, pero eso es para lo de afuera. No, fíjense lo que dice Elena de White. Uy, se me apagó. Elena de White confirma esto en el libro, ¿no es cierto?, Mente, Carácter y Personalidad, y dice, los que conocen la verdad son sus blancos preferidos. ¿De quién está hablando? De Satanás. Nosotros somos los blancos preferidos de Satanás. ¿Para qué? Para que empecemos a anidar sentimientos, primero, contrarios a lo que Dios quiere. Y después empecemos a aferrarnos a pasiones contrarias a lo que Dios quiere. Incluso va más allá y coincide con Pablo ahí en el capítulo 1, ¿no es cierto?, cuando él dice que la ira de Dios se enciende contra aquellos que se oponen a la verdad del Evangelio. Fíjense qué grave puede ser para nosotros entregarnos a nuestras pasiones, sea cual fuere. Porque y estando acá en la iglesia, sentados, escuchando el sermón, participando de la escuela sabática o haciendo todo lo que en la iglesia se hace, podemos estar siendo entregados nosotros mismos a nuestras pasiones y de esa manera estar deteniendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Evangelio. Cuidado, somos los blancos preferidos de Satanás. ¿Y cuál es la solución?
hay una solución. Aunque el enemigo, ¿no es cierto?, intenta desanimarnos, aunque el enemigo intenta que nosotros caigamos en una desesperanza, hay una solución. Y sabemos cuál es esa solución. A ver si puedo leer. Dice Elena de Guay. Un remedio, también en el mismo libro. El título es Un remedio para cada clase de tentación. Para cada clase de tentación hay un remedio. No somos abandonados. ¿A quiénes? A nosotros mismos. Para pelear la batalla, ¿contra quién? Contra el yo, contra mí mismo. Y sigue, y contra la naturaleza pecaminosa mediante nuestra propia fuerza finita. Jesús es el poderoso ayudador, un sostén que nunca falla. Nadie necesita fracasar o desanimarse cuando se ha hecho una provisión tan amplia para nosotros. Continúa ya con otro subtítulo: la sangre de Cristo es el único remedio. La ley de Jehová es sumamente amplia. Jesús declaró llanamente a sus discípulos que la santa ley de Dios podía ser violada aún por los sentimientos, los pensamientos y los deseos, tanto como por las obras y las palabras. El corazón que ama a Dios sobre todas las cosas de ninguna manera se sentirá inclinado a estrechar sus preceptos hasta concederles un derecho mínimo, pero el alma obediente y leal alegremente le rendirá una plena obediencia espiritual cuando la ley sea vista en su poder espiritual. Entonces los mandamientos se posesionarán del alma con toda su verdadera fuerza. El pecado aparecerá sumamente pecaminoso. Ya no habrá más justicia propia, estima propia, honor propio. La seguridad propia habrá desaparecido. El resultado será una profunda convicción de pecado y aversión hacia sí mismo. Y entonces el alma, comprendiendo el peligro que corre, se aferrará de la sangre del Cordero. Amén. Hermanos, en esta mañana escuchemos las palabras de Pablo, inspirado por Dios, como la voz de un padre amante que nos advierte acerca de cómo podemos entrar en un proceso de autodestrucción. Yo no sé cuál será tu pasión, cuál es tu pasión. Por eso tenemos que sumarnos a este canto en el Salmo 19. Cantemos y roguémosle a Dios que nos haga ver esos pecados ocultos. Cantemos y roguémosle a Dios que no seamos soberbios, que no caigamos en algo que sabemos que no tenemos que caer. Cantemos y roguémosle a Dios que nuestras palabras sean gratas. Y cantemos y roguémosle a Dios que nuestros pensamientos también sean gratos. Que en esta mañana todos podamos alzar nuestra voz y nuestros corazones estén siempre predispuestos a pedirle ayuda a Dios, porque solo no podemos. Que el Señor los bendiga y nos guarde a todos. Amén. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hacia el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay.
Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias nuevamente por este momento que permites que estemos aquí, Señor, reunidos. Hoy nos has hablado, Señor, a través de las palabras de tu siervo Pablo, Señor, en donde vislumbramos un principio. Te pedimos, Señor, escuchando también este canto, que eres nuestro amigo, que conoces nuestras luchas, que conoces, Señor, lo que está oculto en nosotros, que conoces, Señor, lo que por ahí a veces hacemos sabiendo que no debemos, que conoces, Señor, nuestras verdaderas palabras y que conoces nuestros pensamientos. Como ese verdadero amigo que eres, Señor, te pedimos que nos ayudes y sabemos que lo haces. Queremos, Señor, ser receptivos a tu voz. No queremos que se nos endurezca el corazón ni que nos quedemos abandonados a nuestras propias pasiones. Ayúdanos. Ese es el ruego en esta mañana, Señor. Te pedimos perdón y todo te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Himno número 42. Queda, Señor, en ese corazón, dame tu paz y lléname de amor, que tu influencia permanezca en mí, viva por siempre con tu bendición. Da, Señor, en ese corazón, dame tu paz y lléname de amor, que tu influencia